este archivo de aquí, que fue el que vimos en clase, ¿no? Teníamos una serie de datos y eso. Y chequeamos con la precipitación máxima. Me corrige, ¿no? Por favor, si me equivoco en algo. Entonces, digamos que este es el procedimiento para hacer una prueba de bondad de ajuste. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Ok. Entonces, la segunda opción que tenemos es con la función de distribución de Gumbel. ¿Sí? Entonces es lo mismo, solo que se hace con otra función de distribución de Gumbel. Ustedes tienen aquí la normal y calculan aquí la probabilidad empírica, ¿no? En esta CDF. Mientras que en la de Gumbel la calculan aquí, CDF, que dice Hassing. Sería digamos, la única diferencia, ¿no? Lo que decíamos que les he comentado que aquí utilizaba esta fórmula que es em, en la frecuencia acumulada dividido para el número total de datos, ¿sí? Mientras que en la de Gumbel, que eso no vimos, sino que ahora les explico, lo que utiliza es la frecuencia acumulada dividido también menos 0,5 y dividido para el número total de datos, lo que aquí está hecho de otra forma, dice contar, pero es lo mismo que este 96, ¿sí? Cuento los datos, ¿ya? Esa es la única diferencia. Luego, en la normal, yo tengo que hacer este cambio de variable o esta transformación de variable, la variable z, que es digamos, la variable que me interesa, o sea, para el z para ese valor. Entonces tengo la precipitación que me interesa menos el promedio y dividido por la desviación estándar. Entonces, eso cuando uso la normal, cuando uso la Gumbel, en cambio, como es una función que es explícita, yo la puedo, digamos, poner una fórmula directamente. La variable ya no se llama z, no se llama z, sino que se llama u o mu, ¿sí? Y se la calcula así como menos logaritmo del menos logaritmo en este caso sería ¿cómo es? De la variable esta, bueno, de la probabilidad. Y está acotada entre menos algo y, bueno, y más algo, ¿no? En este caso, ¿sí? Luego yo tengo que resolver la teórica, ¿sí? Calcular una variable teórica. En este caso calculaba la probabilidad con la función de distribución normal. Acá yo calculo un z, perdón, un Gumbel teórico, ¿sí? ¿Sí? Con esta fórmula de aquí, que ya, bueno, ya vamos a ver cómo se resuelve. Y tengo la probabilidad teórica, ¿no? Que vendría de este mu teórico. Calculo la diferencia, como en el caso anterior, entre la empírica y la teórica. Y con ese de ahí voy a calcular el máximo, que sería el máximo de todo esto. Y bueno, y chequeo para el valor que me interesa. En este caso sería otra vez para 0,5, ¿no? Que sería este de aquí con el nivel de significancia mismo. Y para este juego de datos, específicamente, tengo que tomar una decisión. Y la decisión que tomo en este caso es que, a pesar de que yo había visto inicialmente que mi histograma era de esta forma y tal vez no se ajuste a lo normal, comparando con dos funciones diferentes, con una normal y con una de Gumbel, yo tengo que la normal tiene, si ustedes quieren, esta diferencia máxima aquí es menor que la que encontraría con Gumbel, ¿sí? Entonces, eso me dice que el error es menor, una primera indicación. Y después, cuando yo veo aquí los puntitos en los extremos, ¿sí? Cuando comparo el azul con lo rojo, se parecen bastante.
Mientras que acá ¿cómo es? En la de Google, tal vez gráficamente, ¿no? O sea, si ustedes quieren visualmente, habría un poquito más de diferencia y tal vez eso explica que, bueno, aquí también tengo unas diferencias más grandes y eso tal vez explique que yo tenga aquí un error más grande. Entonces, si yo tuviera que tomar una decisión, cogería ¿cómo es? La normal, para este caso. Y con ese de ahí haría los cálculos, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros tenemos, la podemos hacer con el método que está aquí, que hay unas formulitas para calcular estos valores que me permiten dibujar la función de distribución de Google. Sí, por eso, digamos que como es que es una posibilidad. Pero yo les había dicho que tenían un archivito en el que estaba explicado eso de manera bastante explícita, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Que es este de aquí, y lo que faltó el otro día, S5.6. Allí antes que eso, esto de aquí está claro. Sí, yo construyo, tengo unos datos, tengo una función de distribución empírica, saco una función de distribución teórica, las dos opciones que tengo para poder hacer los cálculos, o, digamos, en forma explícita y clara. Por el momento tenemos la normal y la Gumbel, tenemos solamente esas dos opciones. Existen otras funciones, pero trabajamos solamente con estas dos nosotros. ¿Está claro, jóvenes? ¿Aló? Sí, sí está claro. Ok, podríamos trabajar con esas dos. Sí, porque tenemos un Mm. material de apoyo que nos permite seguir un procedimiento digamos, y comprender el cálculo de manera relativamente sencilla. ¿Sí? Entonces, el otro archivo que como es como el que vamos a trabajar, porque cuando yo ya escogí una función de distribución, yo necesito hacer cálculos. ¿Sí? Y puedo hacer eh, digamos, cálculos usando, como habíamos visto también en la presentación. Esto no, déjeme volver a la presentación y al material. Tengo que abrir este de aquí. Esto de aquí. Verán. Entonces habíamos dicho que yo en el eje de la Y tengo una variable, la que sea. Esa es una variable aleatoria con la que yo voy a trabajar y con la que tengo que hacer un pronóstico. Puede ser una precipitación máxima, puede ser una precipitación media, puede ser una precipitación mínima, puede ser un caudal máximo, un caudal medio, un caudal mínimo, puede ser temperatura, lo que sea. ¿Sí? Siempre y cuando sea una variable aleatoria y que yo tenga que usarla en el ámbito en el que estoy trabajando, que es la hidrología. ¿Estamos? ¿Está claro, jóvenes? Sí, dígame. Mi pregunta también es sobre el tema de las frecuencias. En el Excel que se compartió, está Ajá. solamente, es como que no se especifica un rango, sino más bien es por año. Entonces todo es frecuencia de 1, 1, 1 y la acumulada ya viene a ser Ya. la suma. A ver, Entonces, ¿por qué hacemos eso cuando hacemos la frecuencia acumulada? A nosotros vimos que cuando hacíamos un histograma teníamos que definir unas clases, ¿no? ¿Verdad? así es. Ya. Cuando hacemos en el acumulado, si tú te fijas en el grafiquito, ¿sí? Lo que estamos haciendo cuando pasamos de las clases de un histograma, ¿sí? A la frecuencia acumulada, que es este gráfico que está acá, podría también ser por clases, solo que sería como una especie de escalera. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es un artificio matemático simplemente, en el que yo hago la frecuencia acumulada y digamos, si tú quieres, a cada valor yo le asigno una frecuencia de uno, como que si fuera un valor único. Es decir, que si se repiten, qué sé yo, con un valor con un decimal y se repiten, saco ese valor y solo dejo uno. O sea, no me permito que se repitan. Y le doy una frecuencia de uno y después acumulo. ¿Qué me permite hacer eso? O sea, solamente como te digo, es un artificio matemático. Me permite tener una función de distribución empírica, que es el azul, si tú ves, que es bastante detallada, ¿sí? Y que se asimila en su forma, si tú quieres,
a una función continua, que es una ecuación. Entonces tengo una función, en este caso, discreta, que es la azul, que es bastante detallada, que tiene una alta resolución, si tú quieres, y que me permite comparar con una función de distribución continua. Entonces, por eso hago eso. Es solamente un artificio matemático para yo poder comparar en detalle. ¿Está claro? De acuerdo, entonces no vamos a evaluar ni rangos ni clases, sino más bien solo ponemos todo uno y es si también se visualiza mejor Sí, esa, si se digamos, ajusta. ¿no? Sí, para también para ver gráficamente si se ajusta y eso. Ya. ¿Ok? Pero si tienes que tú generar un histograma, ahí sí tienes que hacer esto. Eso es otra cosa. Sí, o sea, me confundí un poco porque antes estábamos dándoles la frecuencia como que del caudal que llegaba a 90. ¿El caudal qué? Sí, el que hicimos la vez anterior en el que cuál era la probabilidad bueno, había la gráfica y se Ujú. marcaba en 90 metros cúbicos por segundo. Entonces, de eso nosotros, el que está abajo, justo la gráfica que está abajo. Ya, esto de aquí. Ajá, Sí, bueno, digamos que aquí es un ejercicio, este ejercicio, si tú quieres, que hicimos aquí, era para comprender el concepto de periodo de retorno, ya, ¿sí? Entonces, en este caso, 90 es una magnitud que tendrá un periodo de retorno. ¿Y cuál era el periodo de retorno? Era el 9 era. promedio Ujú. de la recurrencia de valores superiores a 90. Ok, dame un Ya. segundo, David. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, ya está claro. Ok. Dime, David. David tenía la mano alzada. Aló, Inge, buenas noches. Sí, buenas Disculpe, noches. una pregunta es, ¿y si es que por algún acaso se llega a ver una repetición en las frecuencias de los caudales, le ponemos cada uno como uno o eliminamos las otras tres y ponemos cuatro, digamos? Verás, ¿qué va a pasar? Si yo estoy en este caso de aquí, ¿no verdad? O sea, podemos hacerlo, ¿no? De eso se trata. La ventaja es tener un Excel y cómo es y poder hacer los cálculos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo valores repetidos? ¿A eso te refieres? Exactamente. Imagínate, vamos, voy a poner por aquí en medio, ¿no verdad? Por aquí tal vez, ¿no? Voy a insertar aquí solamente una columna para hacer el ejercicio. Voy a copiar estos valores para no perderlos y voy a poner el mismo valor para ver cómo queda el grafiquito y para que comprendas por qué solo usamos un solo valor. Entonces voy a poner que todo sea 157,9, ¿ya? Varios valores, unos 3 4 valores repetidos. ¿Estamos? Esa es tu inquietud, ¿no? Sí, Inge, mi inquietud era es Ya, justo saber qué pasa si están valores repetidos, si es que en la frecuencia debemos acumularles, o sea, si es que tengo uno repetido, poner en frecuencia 4 o así. ya. Entonces hice eso y estoy en la magnitud de 157,9. A ver, dame un segundo. Ya. Entonces, si ves este artificio que pasa aquí, cuando yo puse valores iguales, puse 157,9 varias veces, se forma Sí, como una escalera, ¿sí? Porque va a ah, ser el ya. mismo valor. Entonces, eso de ahí me introduce en error, ¿sí? Entonces lo que hacemos es solo quedarnos con un valor. Solo me quedo con valor. Cuando son repetidos, me quedo con un valor y le doy la frecuencia de uno, ¿sí? Ah, ya, toda la Porque frecuencia. si no, Muchas yo gracias. introduzco un error en el cálculo y ya. Entonces, ahí ya tengo mis valores y ya ahí no se da eso, ¿sí? Entonces, no es un error aleatorio, sino que es un error por la repetición del valor. Listo, Inge, muchas gracias.
¿Alguna otra duda, inquietud? Ok, entonces volvamos a lo de acá, a la diapositiva esta de aquí, ¿no? Que es esto de aquí es lo importante. Entonces, habíamos visto otra vez que esta variable que yo tengo en el eje de la y es la que yo quiero representar. Y una vez que yo tengo, digamos, estos puntitos representan la función de distribución empírica, la CDF, ¿no? Y la línea punteada representa mi modelo probabilístico. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Hijo. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo el periodo retorno en el eje horizontal arriba y la frecuencia acumulada acá. Entonces lo que habíamos dicho es que yo puedo entrar a mi modelo con, ya sea con el periodo de retorno, si es que yo quiero encontrar la magnitud de la variable que me interesa para un periodo de retorno dado. ¿Sí? Si yo tengo, digamos, un periodo de retorno de 100 años, ¿sí? Y yo quiero conocer la magnitud que le corresponde a esta variable utilizando una función de distribución, un modelo, si tú quieres, una función de distribución de probabilidades que sé que se representa bien mis datos. Yo voy aquí, voy al modelo y con el modelo hago el cálculo y me sale 72, en este caso, milímetros por día. ¿Estamos? Esa es una forma, ¿no? Otra forma es que yo puedo entrar con la probabilidad. ¿Sí? Yo quiero decir, yo quiero conocer la probabilidad perdón, la magnitud de un valor para una probabilidad de, qué sé yo, 0,99 en este caso, probabilidad de ocurrencia. Y que la probabilidad de excedencia sea el complemento, sería 0,1, 0,01, ¿sí? Sería el complemento. Entonces con eso yo puedo entrar aquí, voy acá al modelo y a esa probabilidad le corresponde un valor ¿cómo es? De 72 milímetros. ¿Sí? Entonces una pregunta que yo me puedo hacer, dada ya sea, dada el periodo de retorno o dada la probabilidad. Y con esa, digamos, con esta regla o formulita sencilla que tenemos aquí, podemos hacer eso, ¿no? Yo puedo, si tengo el periodo de retorno, este, yo puedo despejar la frecuencia de ocurrencia, ¿sí? O la probabilidad de ocurrencia, y con eso puedo también calcular la probabilidad de excedencia. Y con eso puedo calcular la magnitud que me interesa, ¿ya? Y otra pregunta que yo podría hacerme es la siguiente, ¿sí? Trabajando en forma inversa con el modelo. Es decir, yo, digamos que yo tengo una magnitud, no sé, de 52, ¿sí? Y yo quiero conocer el periodo de retorno de esa magnitud. Entonces yo voy al modelo, ¿sí? Una vez que estoy aquí en el modelo, yo puedo encontrar el periodo de retorno, que podría ser un periodo de retorno aquí, como es una escala logarítmica, puede ser qué sé yo, un 7, ¿sí? O también puedo conocer la frecuencia de ocurrencia a través de la fórmula que tengo, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar el periodo de retorno de una magnitud que tengo. Si tengo un modelo, yo puedo pronosticar eso. Entonces, el modelo es una ecuación o una tablita que podría ser la tabla normal o una ecuación como en el caso de la de Gumbel, de la función de distribución de probabilidades de Gumbel. Entonces, lo que faltó y quedó pendiente es cómo, digamos, hacer esos cálculos, ¿sí? Que están explicados en el folletito ese que les mencioné, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? estas gráficas las vamos a hacer con los máximos caudales que sacamos de nuestros anuarios. Ustedes sí, tienen datos ahí ¿cómo es? De sus anuarios Es y con que su... eso dijo ayer. Ajá. Sí, o sea, digamos que está escrito ahí, ¿no? O sea, am, está escrito si ustedes quieren ¿cómo es ah, lo que les podría pedir, ¿sí? Entonces, lo que les podría pedir está escrito aquí, está escrito hace 2, 3 semanas, por eso no me acuerdo en detalle. Entonces, ¿qué les pedí?
Veamos. Ya está abierto. Entonces, ¿qué les pedí? Les pedí una base de datos de 20 años, ¿sí? De caudales máximos, medios, mínimos, ¿sí? ¿Qué más les pedí? Aquí les digo, calcular los caudales máximos. Entonces, vamos a usar los caudales máximos. Con esto ya no tengo derecho de decirles, vamos a usar los caudales medios ni los caudales mínimos, porque ya escribí eso. Me equivoqué, si ustedes quieren. Entonces, tenía que haber escrito con los caudales de la base de datos, ¿sí? Entonces, no hay problema. Para mí, con tal que puedan hacer mañana, está bien. Pero las otras cosas las pueden hacer con las otras. Visualizar serie temporal, entonces podrían hacer con las tres series. Ya. Que esta base de datos deberían tener la lista, ¿no? En principio. Sí, como Si también estamos realizando las frecuencias de todo que es uno, o sea, el histograma solo sería el acumulado. histograma es histograma, ¿no? Histograma es esto. Ya. Sí, este es un histograma. ¿Sí? Entonces, la prueba de bondad de ajuste es esto de acá y esto es otra cosa. ¿Sí está claro? ¿Te quedó claro, Valeria? Sí. Ok, listo. Verán, entonces, ah, ¿puedo continuar? Digamos que esto quedó claro, que yo tengo que buscar la forma, si ustedes quieren, de aprender a utilizar este modelo. Son los cálculos de probabilidades que en principio ustedes vieron en sus cursos de ingeniería. Este, y ahora simplemente vamos a repasar cómo aplicar eso. Está abierto aquí, ¿no? Ok. Entonces, verán, todo lo que hemos hablado está aquí está explicado, digamos, en forma bastante didáctica, ¿no? Entonces, ¿qué es una distribución de datos? Tenemos un histograma, una función, si ustedes quieren, teórica, en forma acumulada, como habíamos visto, se formaba esta escalerita. Si yo lo grafico así, y luego esta de aquí, si yo la grafico también en forma acumulada, está así. Lo que hacemos nosotros es que le asignamos valores de ¿cómo es? Las clases las hacemos como que si fuera un valor único para darle mayor resolución y cuando hacemos la prueba de Kolmogorov Smirnov tengamos mayor resolución para comparar con esta de acá, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en el Excel, si ustedes quieren, ¿sí? Recordando los conceptos que habíamos visto, de los conceptos de estadística, yo tengo la integral bajo la curva y esa integral bajo la curva es la frecuencia acumulada. Y nosotros habíamos visto también que cuando graficamos esta curva roja en forma acumulada, tenemos directamente la frecuencia acumulada que corresponde a un valor dado. Y este pedacito de aquí era la probabilidad de excedencia, que es uno menos la frecuencia acumulada. Porque la integral de esta curva siempre va a ser uno en cualquier función de distribución. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Aló? ¿Puedo continuar? Sí, Se te está viendo quedó mi claro. pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se ve. ¿Qué es lo que hemos visto? Y después también, no todas digamos, la mayor cantidad de fenómenos naturales, cuando tengo yo una gran cantidad de datos, esos datos se van a distribuir con una función de distribución normal y es lo que ustedes vieron en teoría, en estadística, probabilidad estadística, y es un concepto que se conoce como el teorema del límite central, ¿no? O sea, que digamos que todos se van a parecer a todas las variables naturales y si tenemos un gran número de datos, se van a organizar de una forma como una distribución normal, ¿sí? Pero como la realidad no es así,
algunos fenómenos extremos, por ejemplo, como los caudales máximos, presiones máximas, a veces se organizan de forma asimétrica. Entonces, algunos datos que son, digamos, extremos se ubican por acá. Son poco frecuentes y por eso yo necesito otras herramientas para representarlos mejor. A veces, no siempre, ¿no? Entonces, por eso tengo herramientas diferentes, ya sea una herramienta de este tipo normal, disponible, o una herramienta de este tipo asimétrica como la de Gumbel. Y en hidrología usamos frecuentemente la de Gumbel. Pueden haber otras, como aquí dice, Pearson 3, Log normal y así. O sea, digamos, si nosotros usamos un software de estadística o utilizamos, qué sé yo, más opciones en Excel o otras herramientas en R, Python o MATLAB, yo voy a tener también la posibilidad de usar otras funciones de distribución de probabilidades, ¿sí? Que es posible que se ajusten mejor a mis datos. Pero en este caso, para fines didácticos y que manejemos los conceptos básicos todos, vamos a utilizar solamente la normal y la de Gumbel, que son las que tenemos ahí disponibles. ¿Ya estamos? ¿Está claro eso? ¿Qué era tu inquietud, Valeria, no? Al inicio. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces solo manejamos para fines didácticos, ¿no? Porque si pueden hacer estas dos, comprenden, después pueden hacer cualquiera. Esa es la idea. Y después pueden ustedes profundizar, buscar otras herramientas y así. Pero ese no es el interés de dispersarnos en el curso, sino aprender a manejar bien esto. ¿Ok? Después hay otras cosas como media, desviación estándar. Nosotros vamos a trabajar no con la población, sino que vamos a trabajar con una muestra. Entonces, cuando usamos la desviación estándar para una muestra, usamos esto de aquí que sería para población, usamos simplemente esto de acá con n-1, corrigiendo ahí los grados de libertad, pero son cosas de estadística que en principio deberíamos saber, aquí los recordamos, ¿no? Am, Desviación estándar, bueno, con esta variación, eso es para chequear si ya son simétricas, asimétricas, pero digamos son, como es, conceptos que en principio deberíamos eh, manejar, ¿no? Luego tenemos estas puntuaciones estandarizadas, que son, para el caso de la normal, tenemos este valor z, que es el cambio de variable que hacemos, o el mu para el caso ¿cómo es? De la función de Gumbel. Entonces, es en este caso para normal, lo que hacemos es pasar qué sé yo, una función de distribución de este tipo, que tengo un promedio que está por aquí más o menos 170. Y lo que hago es que este promedio, que es el más frecuente y corresponde a la moda y a la mediana, en una función de instrumento normal, ya hago que esto de aquí corresponda al cero, ¿sí? Y para eso utilizo ¿cómo es? Esta estandarización. Entonces cojo la variable, digamos, en un momento dado, si esto de aquí es igual al promedio, este término de aquí arriba es cero, y eso dividido por la división estándar es cero, y tengo este caso de aquí. Entonces, y los otros datos están dispersos entre -3 y podrían estar dispersos entre -3 y +3. ¿Sí? Que eso es cuando usan una función de distribución eh, gaussiana. Y lo que estoy haciendo es un cambio de variable porque esto de aquí está en una tablita, que es la tablita que voy a hacer, o con una función qué sé yo, de Excel o de un programa de un lenguaje de programación. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, solo estamos recordando cosas, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que yo ya tengo, digamos, identificado un modelo, en este caso el normal o de Gauss, y yo quiero hacer cálculos, ¿sí? Yo puedo plantearme este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que el caudal supere 40 metros cúbicos por segundo? ¿O cada cuántos años se superará el caudal de 40 metros cúbicos por segundo? Que es lo que les explicaba acá. Es decir, si yo tengo un dato, por ejemplo, que aquí ellos dicen 40, supongamos que esto fuera metros cúbicos por segundo. ¿Cuál sería, para este juego de datos, ¿no? ¿Cuál sería, yo me puedo hacer la pregunta, ¿cuál sería la probabilidad, o cuál sería el periodo de retorno? ¿Sí? Entonces, una pregunta que me puedo hacer. Tengo un modelo, tengo un valor, tengo un juego de datos que tiene unas características
y yo puedo hacer esas preguntas. ¿Cuál sería el retorno o cuál sería la frecuencia? Y eso va a depender de cada juego de datos. ¿Sí? ¿Y dónde está? Acá. Ya. Otra pregunta que me podría hacer, ¿qué caudal será superado un 2% de los años? Y ese 2% de los años es una probabilidad. O lo que es lo mismo, ¿cuál es el caudal superado cada 50 años? ¿Sí? Entonces tengo que traducir esto a probabilidad y después meter eso en el modelo y comenzar a comenzar a hacer cálculos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad que sea superado un 2% de los años? Eso, ¿qué probabilidad es esta? ¿La de ocurrencia o la de excedencia? La excedencia. Sí, porque es un valor pequeñito. ¿Sí? Y vamos acá para tener una idea. Tengo 50 años, ¿sí? Voy acá, la probabilidad de ocurrencia es 0,98 y la de excedencia es 2% o el 0,02. ¿Sí? Entonces, efectivamente, sería la excedencia. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí me siguen? ¿El resto? ¿Alguien respondió? Pero el resto me digan, ok, sí. Ok, Gabriel, gracias. Valeria, Chel. Sí, Ok, perfecto, gracias. Porque son los que veo ahí en la pantallita, ¿no? Por eso les pregunto. Entonces, yo tengo perdón, unas características básicas de mi juego de datos, que en este caso sería la media aritmética o el promedio sería 29,8 y la desviación estándar de 8,1. Entonces, si yo conozco esto y yo asumo que puedo usar una función de distribución normal, yo con eso puedo resolver mi problema. Si es que tengo una herramienta para calcular, que puede ser Excel, una tablita o un lenguaje de programación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo, primero, para responder a la primera pregunta, ¿no? Expresamos el caudal como puntuación estandarizada. Es decir, que tengo que transformar esa magnitud, en este caso de metros cúbicos por segundo, al valor estandarizado. Porque con eso entro en el modelo. ¿Sí? Entonces tengo 40 menos 29,8 dividido por 8,1. Y eso me da 1,26. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hago los cálculos para encontrar digamos, en este caso, la probabilidad o el periodo de retorno, ¿sí? Yo puedo usar, como les decía, una herramienta, en este caso que puede ser Excel, o una tablita. Entonces nosotros vamos a hacer cálculos a mano con una tablita, ¿sí? En la prueba vamos a hacer cálculos a mano con una tablita, que es la tablita que está aquí, que nos han facilitado aquí. Y así estamos seguros de que sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que este z es 1,26, ¿no? En una función de distribución normal. Y me interesa calcular este valor de aquí. O sea, tengo que encontrar este valor de aquí, que es 0,1038. Y entonces esto de aquí viene de una tabla, ¿sí? Y esa tabla, ¿cómo es? Tengo que aprender a usarla, ¿no? Entonces eso vamos a ver ahorita. Entonces eso quiere decir que para nuestro caso, en este caso de aquí, sería si z es 1,26 por tres procedimientos, yo obtengo que esta probabilidad de excedencia es de 10,38, lo que equivale a que estos valores son superados el 10,38% de los años, ¿sí? Y para obtener un valor igual o superior a 40 metros cúbicos por segundo, que era este valor que me interesaba, ¿sí? De excedencia, ¿sí? Entonces eso yo podría transformarlo en periodo de retorno, con la fórmula de periodo de retorno, ¿no? Sí, yo tengo que el periodo de retorno es igual a 1 dividido para 1 menos la frecuencia de ocurrencia, que es la probabilidad de excedencia. Entonces, yo, digamos, ahí puedo despejar ¿cómo es no, puedo calcular el periodo de retorno directamente, ¿no? Porque tengo 1 dividido para 1 sobre esto y eso sería el periodo de retorno. ¿Cuánto saldría el periodo de retorno? ¿Pueden calcular, por favor?
Voluntario. Javier Andrade, ¿estás ahí? Sí, que sí estoy aquí. ¿Puedes calcular, por favor? Decime cuánto es el periodo de retorno. Ya. Todos calculen, ¿no? Y Javier nos dice cuánto es y ustedes confirman o no. Y chequeamos. Es esto, ¿no? Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, el periodo de retorno es igual a uno sobre la probabilidad de excedencia, que es uno menos la frecuencia de ocurrencia. Entonces ya obtuvimos ¿cómo es? La frecuencia de excedencia o la probabilidad de excedencia, que era aquí 0,1038. Entonces uno dividido para 0,1038. Y ese sería el periodo de retorno. ¿Cuánto sale? 9,63. 9 punto. 63. Ok, entonces ese sería el retorno. Cada 9 años tendríamos ¿cómo es? Un evento que podría superar los 40 metros cúbicos por segundo, que esa es la pregunta que nos hacen. Sí, sería esto. Con eso respondemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Sería de excedencia, de que supere 40 metros cúbicos por segundo, o bien cada cuántos años. Sería 9 y pico, ¿no? Según lo que ustedes me dijeron. ¿Estamos jóvenes? ¿Puedo continuar? Podríamos ver la tabla donde sale el Claro, 0,1038. claro. Entonces, la tabla que está aquí abajo, ¿sí? Esta tabla, no esta, sino la de acá, esta de aquí. Entonces, esta tabla, yo entro con el COMES, con el Z, y me da la probabilidad de excedencia. Es decir, que todos estos valores que están aquí corresponden a la probabilidad de excedencia. ¿Sí? Y esta tabla está acotada, si ustedes quieren, aquí, ¿no? Este sería, en principio, este de aquí debería ser Z, ¿no? Que está entre 0 y 3. ¿Sí? Entonces, esta tabla, digamos que los valores de probabilidad van entre menos 0, entre -3 y 0 y entre 0 y 3, ¿no? Aproximadamente. Y yo tengo ¿cómo es? Digamos que es simétrica, ¿no? Por aquí me explican eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto era mi Z? ¿Uno coma cuánto? Para ese caso en específico era uno Uno coma veintiséis veintiséis. o 1,26. Entonces, ¿cómo yo hago? Yo tengo aquí perdón, 1,2 y este de aquí sería el segundo decimal. Entonces yo voy a 1,26, que sería el de aquí. Sí, sería 0,1038. Y no utilizan el quinto decimal. Entonces 10,38. Sería para ese caso, ¿no? Entonces esa sería la forma de entrar a la tabla. Dígame, David. Y una pregunta, usted me dice que esta tabla es la que vamos a ocupar mañana para la prueba, pero Ajá. el ajuste y la cálculo de la bondad de ajuste se va a hacer con la función Gumbel. ¿No estaríamos mezclando dos tipos de funciones de probabilidad? Porque esta es para la normal. Sí, estamos haciendo el ejercicio paranormal para comprender esa parte. Cómo usar una función de distribución. O Entonces sea, no, ahora sí, sí vamos a le ver. entiendo, dije eso. Lo que le preguntaba es la tabla para el Gumbel. ¿Tenemos que sacar nosotros o podemos hacer con La tabla funciones para de X? si tú has leído esto, te has fijado rápidamente. Aquí está la forma de utilizar la Gamble. Ah, ya, listo, Inge. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, como le digo, es un cálculo que es explícito y yo puedo hacerlo a mano. Esa es la ventaja. ¿Sí? Entonces,
vamos por partes. Entonces la idea es comprender el tema de las probabilidades, comentar la tablita, en el caso la normal, y vamos, después ya pasaremos a la de Gamble, ¿no? Sí. Y así yo puedo plantearme otras preguntas, ¿no? Y seguir el procedimiento, está explicado aquí y así. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos directamente a la de Gamble. Sí, entonces, esto es la probabilidad, que es lo mismo que manejamos, tal vez con otra forma de expresarlo, pero lo importante es que el concepto esté claro, ¿no? Sí. Entonces, vamos a la de Gamble. Entonces, f de x va a ser otra vez la frecuencia acumulada, ¿no? Y tendría esta forma la función. Y en el Gamble yo tengo estos dos parámetros y tengo el mu, que el mu sería ¿cómo es la variable equivalente a la z que dijimos. ¿Sí? Entonces está ese mu es a x, que sería en este caso el valor que yo quiero calcular, ¿sí? Menos este mu sub y multiplicado por un alfa. Y ese alfa es igual a este Sx dividido, que sería la desviación estándar, dividido por este sigma y. ¿Ok? Entonces estos dos parámetros, este sigma y este mu y, vienen de aquí. Y eso depende del número de datos. Es decir, si digamos, ustedes tuvieran que hacer un cálculo con un juego de datos de 50 datos, ustedes encontrarían aquí directamente a partir de esta tablita el valor de este mu de aquí y el valor de este sigma y de aquí a la tablita, que sería un y pico, y así de aquí. Y con eso, si tienen la desviación estándar, que es este de aquí, que saben cómo calcularla, ustedes pueden calcular este alfa. Entonces, este mu ya está aquí, viene de aquí a la tabla, este sigma, perdón, este alfa lo calculan con la desviación estándar y con lo que viene en la tablita, y podrían calcular un mu, ¿sí? Para un valor que me interesa. Entonces, con eso para calcular el mu, ¿no? ¿Verdad? Que sería el equivalente al z, si ustedes quieren, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer el caso inverso y si yo quiero hacer lo inverso de esto de aquí y quiero calcular en que ese caso este x y despejar lo que me interesa, ese x sería igual a menos logaritmo del menos logaritmo de la probabilidad de ocurrencia en este caso, ¿no? Multiplicado por el alfa y multiplicado por el mu. ¿Sí? Es decir, tengo que hacer el proceso inverso. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De una serie de 55 caudales, ¿sí? Para el caudal diario máximo de cada año hemos calculado una media y una desviación estándar, tengo esos parámetros. Se calcula el periodo de retorno de 60 metros cúbicos por segundo con bueno, eso sería una pregunta. ¿Cuál sería el periodo de retorno para 60 metros cúbicos por segundo? ¿Sí? Sería una interrogante. Y la otra sería, ¿cuál sería el caudal para un periodo de retorno de 100 años? Y tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, para la pregunta A, el periodo de retorno del día más caluroso del año, el caudal supera el valor de 60 metros cúbicos por segundo. Entonces, como les decía, voy a la tablita para este valor de 55 datos, calculo yo bueno, saco, mejor dicho, este mu y este mu y este alfa de aquí, ¿sí? Ah, a partir de eso calculamos perdón, este sigma y. Calculamos el alfa y el mu. Sí, el alfa y mu, la desviación estándar dividido por eso me da el alfa. Para el sigma y me da el alfa. Y el mu lo calculo utilizando la fórmula. Porque yo tengo, en este caso, la media, perdón, en la media. Este x de aquí en la media. Este de aquí en la media. Menos el mu que tengo saliendo de la tablita por el alfa. Y eso me da 15,45. Y de ahí aplico la función la función qué sé yo, de probabilidad, en este caso, de la frecuencia acumulada, y encuentro que la probabilidad de S es 98,03.
Y la probabilidad de excedencia sería, en este caso, como está en porcentaje, sería 100 menos esto o uno menos esto. ¿Sí? Que sería 1,97. Y como tengo eso, yo puedo calcular el periodo de retorno, que es 50,8 años. Uno dividido para esa probabilidad, 0,17. ¿Sí? Sería el primer caso. Y el caso inverso sería, en cambio, si yo tengo un periodo de retorno de 100 años, ¿cómo calculo eso? Calculo la probabilidad de superar, ¿sí? Que sería uno dividido por el periodo de retorno y la probabilidad de superar es 0,01. Y la probabilidad de excedencia y de que ocurra es 0,99. Voy ¿cómo es? A mi fórmula, calculo en este caso el valor que me interesa. Como ya tengo todos los valores calculados, aplico solamente la fórmula para calcular el valor que necesito y tengo 67,8 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Esto acá no vamos a ver nosotros. Entonces, digamos, como la fórmula es explícita, me ahorro el trabajo de ir a la tabla. Ahí está. ¿Estamos jóvenes? Sí, Ok. Entonces, la única complicación sería, por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, en lugar de tener un número cerrado respecto a esto, si decimos tenemos 47 datos, ¿no? Entonces tenemos una tablita, lo que podemos hacer es interpolar y al calcular estos valores de mu y y sigma y. Pero bueno, o sea, tenemos 20 datos, entonces podríamos aplicar directamente esto, ¿no? Sería la única complejidad en este caso. Hagamos un cálculo, el mismo cálculo todos, ¿no? Para que lleguemos digamos, con Gumbel, ¿no? Para que lleguemos todos al mismo resultado. Déjeme buscar. No, se me quedó abajo mi mochila. Tenemos un juego de datos, que son esas precipitaciones máximas que tenemos ahí. ¿Y no? Tenemos este juego de datos. Todos tienen este juego de datos. ¿Sí? Que es este juego de datos de aquí, ¿no? ¿Verdad? Conocemos el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver si ahorita da para esos valores. Sí, tenemos un n que es igual a 96, ¿no? ¿Verdad? Tenemos nosotros un juego de datos en el que tenemos un promedio, en ese promedio de 219,7. ¿Estamos? Todos tenemos el mismo dato, que tenemos una desviación estándar vamos a poner dos decimales nomás, ¿no? 48,08. ¿Sí? Todos tenemos esa información, que es las características de esta función de distribución. Entonces, lo que vamos a hacer todos, y en principio deberíamos coincidir en el resultado, vamos a aplicar esta función de distribución de Gumbel para responder a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la precipitación máxima mensual para un periodo de retorno de 50 años? ¿Sí? Entonces, podríamos interpolar, pero para hacerlo sencillo, vamos a decir que tomamos el n igual a 95. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a hacer así, ¿no? Si fuera la vida real, ustedes tendrían que interpolar, ¿no? Entonces, vamos a coger el mu y igual a 0,5593 y el
sigma y sería igual a 1,2037. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Todos tenemos la misma información, ¿no es verdad? Ujú. Sí. Sí. Entonces, estaríamos en el caso, en este segundo caso, ¿no? Sí, sería el caudal con retorno de 100 años. Entonces, lo que deberíamos calcular es este que nos falta aquí, que es el alfa, ¿no? ¿Verdad? Y el mu. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de excedencia, ¿cuánto sería para 50 años? Que también ya vimos. ¿Cuánto sería la probabilidad de excedencia, jóvenes? 0,02. Sí, sería igual a 0,02 o equivalente al 2%, que es lo mismo, ¿no? Sí, Ujú. ok. En este caso, yo tengo que, como voy a utilizar esta fórmula, ¿no verdad? O si ustedes quieren, en este caso de la de Gumbel, yo utilizo la frecuencia acumulada, yo tengo que encontrar el complemento. ¿Y el complemento cuánto sería? La probabilidad de ocurrencia. 98. Sí, la probabilidad de ocurrencia sería igual a 0,98, ¿no? 0,98. ¿Ya? Entonces, yo tengo que aplicar esta fórmula de aquí. Me falta calcular, este, tendría que calcular yo el alfa y el mu, ¿sí? Entonces, el alfa es igual ¿a qué sería igual el alfa, jóvenes? Está, está aquí. El alfa sería igual a la desviación estándar, al Sx, que ellos llaman desviación estándar, dividido por el sigma y. ¿Cuánto es la desviación estándar? Es un dato que tenemos Ujú. como dato. Perdón, ¿cuánto es? 4808. 48,08. Y eso dividido, ¿cuánto es el sigma y? 1.2037. 1,2037. ¿Y eso cuánto me da? 39.94. 39,94. Todos estamos hasta ahí, ¿no? Luego yo tengo, para poder resolver mi problema, en esta ecuación de aquí me faltaría el mu. Y el mu tengo que sacarlo de esta ecuación de acá, ¿no? El mu sería igual a, me dice que es igual al promedio, ¿sí? Sería igual al mu al promedio. Pongamos la fórmula primero, menos el mu sub y que viene de la tablita y multiplicado por el alfa, ¿sí? Y ahora pongámoslo numéricamente. Este mu es igual al promedio. ¿Cuánto es el promedio? 219.7. 219,7 menos el mu sub y. ¿Cuánto es el mu sub y? Que es de la tablita. 0.5593. 0,5593 y eso multiplicado por el alfa, ¿no? ¿Verdad? Que el alfa lo acabamos de calcular, que ¿cuánto era? 39.94. 39,94. ¿Ok? Y entonces con eso, ¿cuánto me sale el mu? Que sería equivalente al z, ¿no? En este caso, para la función de distribución de Wundt. 197.35. 190, a ver, ¿en serio? ¿Están de acuerdo con ese valor, jóvenes? A mí Sí. salió 221,27. 197,35.
197,35. Calculen, porque hay dos resultados diferentes. Verifiquen. Igual me salió 197,35. Vamos convergiendo a 197,35. Sí, no puede salir en más que el promedio porque es una resta, ¿no? Mm, ok, listo. Entonces, ahora ya podemos calcular, en este caso, o sea, transformar y aplicar la ecuación de aquí, la fórmula esta 6 que se ve aquí, que sería X, que sería en este caso, sería la prestación para el periodo de retorno de 50 años, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sí, la prestación máxima mensual para un periodo de retorno de 56 años. Y eso sería igual a menos logaritmo natural de menos logaritmo natural del f de x, que nuestro f de x ya dijimos que era 0,98. Sí, ¿no? Cerramos paréntesis, eso multiplicado por el alfa, que nuestro alfa es 39,97, perdón, 94, y eso más el mío, ¿sí? Que acabamos de sacar, que es 197,35. ¿Y cuánto sale eso? 353,83. En este caso sería 353,83, me dicen, ¿no? ¿Me confirman nosotros, por favor, el cálculo? Todo claro. Ok, estamos claros. Entonces, la pregunta es ahora, respecto al juego de datos que tenemos, ¿este valor es coherente o incoherente? ¿Qué dirían ustedes? Este es nuestro juego de datos, ¿no? Sí. Entonces, el máximo es 359, perdón, 349, el mínimo, am, 117, como vemos en la pantalla. Y la cuestión, este valor de 353 para un periodo de retorno de 50 años, ¿sería un valor que es coherente o no es coherente? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, porque el periodo de retorno es de 50 años, es bastante alto, ¿no? ¿Ya? Y en la función de distribución de probabilidades estaríamos en la cola, es decir, estaríamos en 0,2% de excedencia. Perdón, 2% de excedencia o 0,2 de probabilidad de excedencia. Entonces es un valor que está en el extremo de la cola, entonces digamos que para los datos que tenemos no sería, no es raro, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Am, si utilizáramos la función distribución normal, esperaríamos que nos salga para este periodo, con esos mismos datos, ¿no? Para un periodo de retorno de 50 años, esperaríamos que nos salga un valor más alto o un valor más bajo. ¿Al máximo o con este método? A ver, ya aplicamos una función de distribución de Gumbel, ¿sí? Con los mismos datos podríamos utilizar una función de distribución normal para el mismo periodo de retorno. Si aplicáramos una función de distribución normal, esperaríamos que nos salga un valor más alto de 353 o más bajo que 353, en base a la teoría, ¿no? Que tenemos. ¿Qué esperarían ustedes teóricamente? ¿Qué se les ocurre? Es decir, yo tengo esta función de distribución gaussiana y esta función de distribución asimétrica, que en este caso es la de Gumbel. La de Gumbel, si ustedes quieren, cuando yo hago cálculos aquí en la cola, me los envía hacia la cola, ¿sí? Respecto a, qué sé yo, ¿cómo es? A la moda, ¿no?
Me los envía, los valores los envía hacia acá porque es asimétrica. Mientras que este de aquí me calcula valores que me los acerca a la moda. ¿Sí? Entonces, si ustedes aplicaran con ese mismo juego de datos una función de distribución gaussiana, esperarían un valor más alto de 353 o más bajo de 353 para un periodo de torno a 50 años. Más alto, ¿Más alto? ¿Por qué más alto? porque en la cola el valor es mucho menor en la gráfica de la cola de Gumbel es mucho menor al de la distribución estándar. Ya, entonces el de Gumbel ya lo conoces, que es 353. Aplicas la normal, esperas uno que sea más alto o más bajo que el de Gumbel. Más alto, ¿Más alto o más bajo? Para normal. Porque el de Gumbel ya lo tienes. Luego tienes que aplicar la normal. Con la normal esperarías un valor más alto. sí, ¿Sí? sí. Hagamos el cálculo, ¿no? Para ver si como es tu lógica se cumple. Entonces calculemos para un retorno digamos, sí, para un retorno de 50 años. Y nos encontraríamos en cuál, en este caso de aquí, ¿no? Que caudal sería superado un 2% y sería este de aquí. Tendríamos que resolver para este caso de aquí, como ejemplo, ¿no? La cuestión 2, la pregunta 2 está aquí. Tenemos que aplicar esto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos como conocido? Tenemos la probabilidad. La probabilidad sería 0,2, ¿no? ¿Verdad? 0,02, perdón, que es la que corresponde para un retorno de 50 años. Tengo una probabilidad de excedencia de 0,02. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, Ok. Entonces, para una probabilidad de 0,02, podríamos ir a la tabla y encontrar el z, que eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Sí, no? Aquí nos dan el valor, pero vamos a la tabla, ¿no? Y confirmen eso, que sea 2, que el z sea igual a 2,05 para una probabilidad de excedencia de 0,2. Confirmen eso, por favor. Si están viendo mi pantalla o no. Estoy en el folleto. Sí, Estoy en la página 6 del folleto. Entonces, está confirmado que para la probabilidad de 0,02, el z es, en la tablita, 2,05. Jóvenes, En la tabla nos da 0,49. 0. 0.02018 según la tabla. Vamos a ver. Aquí Entonces, yo tengo la probabilidad de excedencia, que serían estos valores de aquí, ¿no? Y ellos me dicen que sale 2,05, ¿sí? Entonces, el z es este, ¿no? 2, voy al 0,5 y me sale 0, este de aquí, 0,02.
0,18. 0,02, 0,18 y el Z es 2 que está aquí, y este eh, 2,05. ¿Sí? Entonces, está bien lo que ellos proponen, ¿no? ¿Verdad? Solamente que utilizan menos decimales. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, Ok, todos tienen claro, ¿no? Entonces, en la tablita los valores que están en medio, si ustedes quieren, son la probabilidad de excedencia, y en los extremos yo tengo el Z con un decimal en la parte vertical aquí y el segundo decimal en esta parte horizontal de arriba. Ok, entonces ahí estamos claros. Luego, a ver, la página 6 era, ¿no? Sí, aquí. Ya, entonces aquí está un ejemplo similar. Entonces, para ese 2,05, eh, um, para mí el X sería el valor que estoy buscando, y el 29,8 sería el promedio, que para mí el promedio sería, ¿cuánto dijimos que era? 219,7. 219,7, y eso sería para la desviación estándar, que en mi caso, en nuestro caso, mejor dicho, era 48,02. Perdón, no, no, 48,08. el resultado sale ¿Perdón? 318,26. Ya. Entonces despejo el X y me dicen cuánto que dicen que sale, 18,26. 318,26. Sí sale eso. Entonces, ¿todos confirman eso, por favor? ¿El resto me confirma, por favor? Sí, sí, trescientos todavía. dieciocho sí. Ok, como 26. Entonces, este valor es menor que el que sacamos anteriormente con otra función, con la de Gumbel y con la normal. Con la de Gumbel sacamos 353,83. Entonces, lo que habíamos dicho es que yo tengo el mismo juego de datos, utilizo dos funciones de distribución diferentes, la una la de Gumbel, y la otra la normal. Entonces, nos hacíamos la pregunta de si, ya habiendo hecho el cálculo con Gumbel y si hacíamos el cálculo con la normal, esperaríamos, según la teoría, un valor mayor o menor. En este caso, el resultado que obtuvimos, si estamos de acuerdo, que está bien calculado, que es de 318 y es menor. Ahora la cuestión es, ¿por qué es menor porque por la forma de la distribución. La de Gumbel tiene esa particularidad que está sesgada, ¿sí? Está sesgada hacia la derecha, es decir, que tiene una cola larga hacia la derecha. Es decir, que los valores máximos están lejos, por la forma de la distribución, los va a calcular lejos del valor más frecuente, a diferencia de la normal, que los va a calcular más cerca del valor más frecuente, es decir, del pico, ¿no? O de la parte alta de la función de distribución. Entonces, digamos que las funciones tienen esa forma y se comportan así. Si yo tengo dos, yo esperaría que en el caso de la normal, en los extremos, tenga valores menores que la de Gumbel, por su forma, ¿sí? Entonces, estos cálculos confirman la teoría en ese caso. Dígame, Gabriel. En este caso, entonces, nunca superaría nuestro valor máximo. ¿Esperaría que la normal, dices tú? Eh, o sea, me refiero a lo que estemos calculando, al X. Nunca va a superar al máximo de nuestros valores que tenemos Depende de de la datos. función que utilices, porque en el caso de nuestro máximo, cuando chequeamos los datos, si los vimos, vemos que el máximo es 349,2.
En el caso de la Gumbel, sí la supera. Y en el caso de la normal, no la supera. Ah, es lo que digo, que en la normal nunca va a superar la máxima. Porque hice lo mismo con 100 años, y igual todavía no lo supero. Entonces, bueno, ahí sí ya depende del juego de datos y cómo es y eso, no la forma. Sí, sí, tal vez, qué sé yo, si pones ¿cómo es? Un valor ya bastante grande, no sé, 1000 años, tal vez ahí se lo supere, no sé, habría que hacer el cálculo. Pero comparando normal respecto a Gumbel, en base a los mismos datos, esa es la hipótesis que estaba manejando. ¿Sí? Cuando vimos, ¿se acuerdan en el caso de estudio que les... mm, sí, sí vimos, déjenme estar por si acaso. No sé si les presenté un caso de estudio ya, ¿no? Ah, sí vimos un caso de estudio, ¿no? Al principio, ¿sí? Y utilizábamos este del dique, ¿no? Entonces, cuando yo hago un caso de estudio, tengo pero retorno y probabilidades, si ustedes se fijan, para una obra de infraestructura importante como es una protección de una represa, yo puedo ir a un periodo de retorno de 10.000 años, ¿sí? En términos de probabilidad, ¿no? Estos casos son simulaciones de caudales, pero en términos de probabilidad podrán un periodo de retorno de 10.000 años. No sé qué función de distribución habrán utilizado ahí, pero este, puedo, puedo ir a un periodo de retorno bastante alto, ¿sí? Como dato de chequeo. Hasta aquí, dudas, inquietudes, jóvenes. Entonces, en principio podríamos hacer cálculos con normal o con la de Gumbel y eso, ¿no?